Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan en más de 90 países, donde dicen, entre comillas, luchar por un mundo más democrático, equitativo y justo. Sin embargo, en recientes fechas se le ha relacionado con escándalos que la han metido en una crisis. Por ejemplo, el gobierno de Haití decretó la suspensión por 2 meses de las actividades de la ONG británica Oxfam, tras la revelación de abusos cometidos por algunos de sus empleados que contrataron prostitutas tras el sismo que arrasó el país en el 2010, dinero que iba ciertamente destinado para las víctimas. Detuvieron a Juan Alberto Fuentes, presidente de Oxfam Internacional, por un caso de corrupción cuando fue ministro en Guatemala. Aunque esta detención es ajena a Oxfam, sin duda impacta por el momento que vive tras los escándalos. Esto ha propiciado que pierdan más de 4.100 socios solo en Europa, además de la renuncia de su directora adjunta, Penny Lawrence. También renunció el exobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984, declarándose profundamente decepcionado por las acusaciones de inmoralidad y de posible comportamiento criminal de trabajadores humanitarios. Igual como Miguel Bosé, gran cantante internacional, que era uno de sus embajadores. Oxfam, una asociación dedicada a observar y criticar el comportamiento de los países como combaten la pobreza, no pudo de verdad observar lo que pasaba con sus integrantes. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un placer recibir esta noche a mi querido Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Qué gusto que estés nuevamente aquí en el programa. Laurita. Muy amable. Buenas noches. Oye, este tema verdaderamente me brinca muchísimo porque aquí estamos hablando de un valor fundamental, la confianza. Cuando tú tienes una ONG, y no hablo de memoria, yo tengo una, debo decirte que es Institución de Asistencia Privada, en donde te supervisan hasta el último manejo de todos los centavos, ¿no? O sea, aquí no hay posibilidad alguna que se pueda utilizar una IAP como negocio. Claro. Y precisamente por eso es que busqué esta posibilidad. Entonces, cuando tú tienes una organización de esta naturaleza, uno de los compromisos fundamentales es la transparencia y el aplicar los recursos adecuadamente para lo que fueron solicitados y para lo que están destinados. De lo contrario, el costo social es brutal. Entonces, es esto que estamos informando a la ciudadanía. Créeme que se me paran los pelos de punta porque, a ver, ya no tenemos confianza en los partidos políticos, ya no tenemos confianza en los políticos, ya no tenemos confianza en algunas instituciones gubernamentales. Es decir, y le empiezas a sumar la desconfianza en todos estos distintos sectores de la sociedad y ahora pega también en las ONGs. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que como contexto ahorita es importante recordar que en el 2010 Haití tuvo un terremoto de 7.4 grados en enero, mueren 222,000 personas, quedan heridas más de 310,000. Es un país de 10 millones aproximadamente de habitantes. Devastado. Devastado. Es decir, el 50% de su Producto Interno Bruto se desvaneció en segundos, en lo que duró el terremoto. Qué barbaridad. Es decir, la pobreza de Haití en 2010 retrocedió prácticamente 9 años. Es decir, el 71% de la población en el 2001 era pobre. 2010, después del terremoto, este porcentaje de la población quedó en la pobreza total. Es decir, este es un entorno importante porque cuando Oxfam va y su lema es trabajamos a favor de a los pobres y de los que quedan desahuciados, ¿no? Y en ese sentido, creo que retomo lo que tú mencionas y la palabra es confianza. Es decir, un organismo no gubernamental, tal pareciera que en términos de su misión, de su razón de ser, pues es una especie de gueto de santos, ¿no? Es decir, las ONG son siempre santificadas, ¿no? Esa es la imagen que nos Se dejan las supone, ONGs. por supuesto, Sí, así debe de ser. porque sus objetivos son muy loables. Claro. Es decir, cómo llegaron esos personajes
ayudar a los haitianos de un país totalmente devastado. Y yo creo que cuando se hace la investigación de que acudieron a prostitutas o pagaron a jóvenes prostitutas, ¿no? Haitianas, se hace la investigación y dicen, oye, ¿qué sucedió aquí? ¿No? Sí, lo más triste O es sea, que... fueron al desgarriate, punto. Sí, claro. ¿No? Entonces, lo más triste es que inclusive trataron de encubrir la situación. Cuando hay investigadores, en el 2001, en el 2011, cuando van investigadores a Haití y dicen, oiga, ¿qué sucedió aquí? Bueno, se encuentran a 7 personajes responsables, renuncian en ese momento, pero lo peor del caso de Oxfam es, a ver, los otros personajes vamos a tenderles una cortina o una cortina así de terciopelo, ¿no? Un tapete de terciopelo, perdón, para que no vamos a decir nada sobre de ellos, pero se van a ir de la ONG, ¿no? Entonces, aquí empieza el embrollo, es decir, los mismos de Oxfam Complicidades, finalmente. empiezan a encubrir. Y como tú mencionas, yo creo que la confianza que tiene la sociedad en los políticos, que ha bajado muchísimo, la tiene en las ONGs. Pero también las ONGs han respondido de esta manera, ¿no? El costo que representa para las ONGs en general cuando se presentan este tipo de casos, pues es muy parecido a lo que sucede cuando algún servidor público de algún partido falla. Y es terrible. Porque Sí, entonces, sí, ¿sabes sí. qué sucede? Que tasan a todo mundo, los meten en la misma canasta, ¿no? O sea, si es ONG, pues seguramente están haciendo negocio, no están cumpliendo con lo que deben de hacer. O si tienes, por ejemplo, alguno de los candidatos, hablando en este momento de candidatos, que tengan a alguien de su partido que haya cometido un ilícito, pues como es de este partido, es una rata inmunda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando el pobre infeliz a lo mejor no tiene nada que ver en el Exacto. asunto y no es responsable de lo que han hecho sus congéneres. Sí. Pero la gente tiende a generalizar y a poner a todo mundo en la misma canasta. Sí, y mencionas un sector pues, que desafortunadamente está muy desacreditado, como es el sector de la política, ¿no? Sí. La confianza, decía Francis Fukuyama, este japonés estadounidense, es vital para los negocios, es vital para las relaciones humanas. Claro. Hay sociedades en el mundo que son mucho más, generan más confianza que otras, ¿no? Quizás países como Alemania, como Reino Unido, como Estados Unidos, la confianza, según Fukuyama, les ha ayudado a ser, por ejemplo, empresas multinacionales. En países en donde no se genera tanta confianza como en México, somos poco proclives Sí. a generar empresas hacia el exterior, ¿no? Te pongo ese ejemplo simplemente. Si ya lo vemos desde el punto de vista humano, pues trabajar en países desolados como Haití, como lo fue en el 2010, pues bueno, caray, es algo muy triste, muy ¿Cómo no? lamentable, que en lugar de estar ayudando, están explotando, ¿no? Explotando, utilizando, ¿no? El poder, el dinero para que les da la sociedad, que les da el gobierno de Reino Unido, hasta antes de que se destapara este caso, les daba anualmente $400 millones. No es poca ¡Guau! cosa. Y el gobierno de Theresa May dice, bueno, a ver, vamos a congelar mientras se hacen las investigaciones. Mientras son peras o son manzanas. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso es la función de las ONGs. Yo creo que donde no llegan los gobiernos, han llegado las ONGs, donde no llegan las ayudas de los grandes organismos internacionales, llegan las ONGs, pero, repito, como dije hace unos momentos, pensamos a veces de manera ingenua que son santos y no necesariamente. Este caso es para reflexionar, para pensarlo, porque queda marcado lo Oxfam, ¿no? Oxfam nace hacia la Segunda Guerra Mundial, Lolita, en Oxford precisamente, Sí. y su objetivo primordial en ese momento era ayudar a la gente que no tenía comida. Y esta situación, pues bueno, les da una muy mala imagen, como tú mencionabas al principio del no? programa. Es muy difícil de restablecerla y mucho más en la ONG. Evidentemente, este caso, en caso del Oxfam, pues quedó marcado, ¿no? Una de las cosas que es importante, justo como tú señalabas, en el caso concreto de los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estudiar allá Sí. en toda mi época de high school. Y una de las cosas que te inculcan, pero hasta el tuétano, es dime la verdad, no me mientas, porque la mentira es duramente castigada allá. Incluso tú lo ves, por ejemplo, con las personas que cruzan a los Estados Unidos, trabajadores, ¿no? En el momento en que van sin algún tipo de documentación y tienen que enfrentar a las autoridades, les dicen siempre, no me mientas, dime la verdad de tu situación. Porque eso hace más fácil un trámite. No te perdonan la mentira. Repito, creo que lo que sucedió en Haití, bueno, qué bueno que se destapa,
se destapa muchos años después, Muchos. pero el decir la verdad es fundamental, ¿no? Y las sociedades creo que cada vez son un poco más oscuras, ¿no? Y los políticos precisamente se envuelven en esta oscuridad, se necesita más transparencia, se necesita más verdad. Y las ONGs trabajan con la verdad, trabajan con la confianza, son los que dan las manos a los desamparados, son los que dan la comida a los desamparados, son los que ayudan a generar un país tan devastado, ¿no? Puerto Príncipe, por ejemplo, genera el 65-70% de la economía del país haitiano. Y eso fue Puerto Príncipe el lugar más afectado por el terremoto. Y entonces, pues uno dice, ¿qué pasa con estos países como Haití, que cada año son de alguna manera afectados por fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si lo son tsunamis, son terremotos, son pues lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera están desamparados. Y su gobierno actual, ya 7 años después de ocurrido el terremoto, pues bueno, ese Producto Interno Bruto no se repone, no se repara, la pobreza sigue ahí y se requieren de las ONGs porque los gobiernos no llegan a ayudar a ellos, ¿no? México ayudó, si tú recuerdas, Lolita, aceptó a algunos haitianos, Sí, cómo no. se incorporaron a la economía nuestra, están dando clases a algunos de los haitianos. Sí, sí. Afortunadamente se les dio la oportunidad, pero fue una etapa muy dura, fue una etapa muy crítica que lamentablemente, pues con este caso de Oxfam, pues nos debe llevar a la reflexión, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos de los ONGs y sobre todo la total transparencia y la total verdad. Una mayor en ese tipo de casos. fiscalización de las ONGs Sí, es fundamental. sí, exactamente, ¿no? ¿Verdad? Vamos hasta algún lugar de Europa con José Luis Belmar y una mujer en la historia. Margaret Illa Roberts nació en Grantham, Inglaterra, en 1925. Fue a la Universidad de Oxford y obtuvo su título en química. En 1951 se casó con Dennis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien pagó sus estudios para que se licenciara como abogado en 1953. Margaret se especializó en derecho tributario. En mayo de 1979 fue electa primera ministra del Reino Unido. Fue la primera mujer en alcanzar dicho cargo político. En 1990, debido a muchos problemas internos, decidió no candidatear para la lideresa del Partido Conservador. Durante su administración, sus estrictas políticas conservadoras, la abolición del poder de los sindicatos y su dura retórica en oposición a la Unión Soviética le valieron el apodo de la Dama de Hierro. En 1982, Margaret Thatcher recuperó las Islas Malvinas, las cuales habían sido tomadas completamente por Argentina, a pesar de que eran de propiedad mancomunada. En el 2003 perdió a su marido, con quien estuvo casada por más de 50 años. Poco tiempo después fue diagnosticada con demencia senil, la que la acompañó hasta su muerte, acaecida el 8 de abril del 2013. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Margaret Thatcher. Fausto, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche. Al contrario, Lolita, es un placer estar contigo, platicar contigo, tristemente con un tema pues, que a todos nos duele, ¿no? Y que, repito, creo que nos debe llevar a la reflexión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las ONGs? Es extender estos brazos que los gobiernos no tienen y de alguna manera pues, no pueden traicionar, no pueden engañar a la gente. Y ponerles manera... la lupa. Sí, exactamente. ¿no? Hay que Más ponerle... vale. Así es. ¿Verdad? Señorita. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.